Solamente antes de comenzar, no se olviden dos cosas, por favor. El primero es los certificados. Si ustedes necesitan certificados, solamente tienen que mandar un correo con sus nombres completos, cómo quieren que aparezca, porque hay veces algunos detalles. Otro punto importante es, si no me confundo, ayer ustedes deben haber recibido un mensaje ah, con un link para poder rellenar, con un enlace para poder rellenar sus informaciones si están interesados en recibir otras actividades de la red Holagraph, de halografía. Y es muy importante, no solamente va a tener informaciones sobre conferencias, escuelas, sino también otros programas y proyectos que tiene la red. Entonces, no se olviden eso, por favor. Y bueno, entonces vamos a continuar con Damián. Vamos, por favor, Damián, muchas gracias. Dale, arranquemos entonces la última clase. Gracias a todos por estar ahí todavía un sábado. Así que la idea para esta clase, bueno, es primero terminar la cuenta que estaba haciendo ayer, que no llegué a terminar. Y después vamos a tratar de conectar un poco con lo que habíamos descubierto en la parte de gravedad cuando estudiamos la teoría de Jacques Teitelbaum y estos espacio-tiempos que son cercanos a ADS2. Pero para la clase de hoy vamos a hacer como que nos olvidamos ahora de la gravedad y de los agujeros negros, no hay nada, y arrancamos de vuelta con el modelo de SYK, un modelo de mecánica cuántica, con n fermiones, y vamos primero a repasar eso, así llegamos al punto donde nos quedamos ayer, y de ahí seguimos. Muy bien, entonces el resumen me lo anoté, así no perdemos mucho tiempo. El punto de partida es este sistema de mecánica cuántica. Tenemos n fermiones de Majorana, que tienen, bueno, primero tienen esta propiedad, que psi I es lo mismo que psi I dagger, y después obedecen estas relaciones de anticonmutación. Y ayer vimos cómo los podemos construir, y una representación son estas matrices de 2 a la n sobre 2, por 2 a la n sobre 2, y ayer, por ejemplo, vimos si tenemos, ¿qué habíamos hecho? N igual a 6, son estas matrices de 8 por 8, y podemos jugar con el sistema como un sistema de mecánica cuántica. Esos van a ser nuestros personajes en este modelo, y van a interactuar con este hamiltoniano, que es el hamiltoniano de SYK. ¿Y cómo funcionaba esto? Agarrábamos grupos de 4 de estos fermiones, el I, el J, el K y el L, y los pesábamos en algún sentido con una J. Y después sumábamos, esta suma va sobre todos los I, J, K y L, desde 1 hasta N, y hay algún factor para no contar de más. Pero básicamente la idea de este hamiltoniano es que agarramos grupos de 4 y después sumamos sobre todas las posibles combinaciones de grupos de 4 entre los n fermiones que tenemos. Y después la propiedad medio extraña, entonces, es ahora qué hacemos con estos couplings. Los vamos a tomar de manera aleatoria de una distribución gaussiana. Entonces, una realización de este modelo consiste en elegir al azar todos estos J y JKL de esta distribución. Y la distribución va a tener una varianza que va a estar caracterizada por este J, que va a ser el acoplamiento de nuestro sistema, y después va a tener una potencia muy particular de n, va a escalar como 1 sobre n a la 3 medios, y esto, como empezamos a ver ayer, va a hacer que cuando tomo el límite de n muy grande, mis cuentas se simplifican muchísimo. Entonces, el objetivo que empezamos a hacer ayer era calcular la función de 2 puntos. Acá tenemos este G y J, es la función de 2 puntos de 2 fermiones, ordenada a distintos tiempos.
Y en lo que vamos a estar interesados es en esta suma de G y I sobre todos los I's, y le vamos a poner un 1 sobre n acá para no contar de más. Y ahora habíamos visto ayer que tenemos dos formas de hacer esta cuenta. Una forma es ir a la integral de caminos y calcularla, y empezamos a hacer esa cuenta y se las dejé de tarea porque era un poco larga para escribir, pero es la forma en la que estamos seguros de lo que estamos haciendo y que no estamos contando de más, de menos, nos olvidamos diagramas, etc. Pero la otra forma que siempre tenemos de hacer estas cuentas es ir a diagramas de Feynman y ver qué pasa. Y entonces, cuando hacíamos esto, veíamos que teníamos un propagador libre que te da los fermiones, el propagador del fermión libre. Teníamos un vértice que tenía este I, J, K y L, que era el vértice de su IK, y después la forma de agregar el desorden, porque lo que no dije hoy es que después de tomar una realización, vamos a hacer un promedio sobre todas las posibles realizaciones del sistema. Y la forma de hacer este promedio es suponer que nuestros J son como un campo cuántico más que no tiene un propagador libre, pero tiene una función de 2 puntos dada por la variancia que dijimos antes. ¿Ok? Eso es lo que estábamos haciendo, lo que empezamos a hacer ayer. Y cuando empezamos a dibujar los diagramas y contar las potencias de n y de j, nos dimos cuenta de que hay un montón de diagramas que podemos dibujar, pero que cuando tomamos el límite, cuando n va a infinito, esos diagramas no nos van a contribuir. Y entonces lo que nos dimos cuenta ayer es que diagramas como el primero que está acá, que se llaman diagramas melónicos, porque son como, no sé, grupos de melones que aparecen, esos van a escalear como con J por el número de vértices y no van a tener ninguna dependencia en n. Y por el otro lado, otros diagramas que tienen el desorden metido de maneras más extrañas, o incluso los propagadores, van a escalear con J a la cuarta, porque seguimos teniendo 4 vértices, pero van a ser subleading cuando tomo el límite de n yendo a infinito. Y eso es espectacular, es esta idea de Toft, que también surgió, como les explicó Guille ayer, en los inicios de ADS-CFT, para contar los diagramas en Super Yang-Mills. Pero acá vamos a ver que los diagramas son incluso más simples y que de hecho podemos sumar y encontrar una fórmula cerrada para la suma de todos estos diagramas, y eso se llaman las ecuaciones de Schwinger-Dyson, y es lo que vamos a derivar ahora. ¿Hay preguntas sobre este rápido resumen de SYK? Ok, muy bien. Entonces vamos a recordar un poco cómo era la suma que veníamos haciendo. Queremos calcular la función de 2 puntos, que la vamos a llamar ahora G, en un círculo grande. Y lo que empezamos a hacer ayer era ver que primero teníamos... Uy, qué mal que estoy escribiendo. Primero teníamos el propagador libre, que es simplemente la línea. Después le íbamos a poner uno de estos melones. A ver si me sale. Chuc. Perdón. Este es el que tiene j cuadrado. Después vamos a ver otros que tienen j a la cuarta. Por ejemplo, va a estar el que tiene 2 melones. Voy a dejar de escribir la línea roja porque ustedes ya saben dónde tiene que ir para que este diagrama cuente. Y también tenemos con j a la cuarta el diagrama que habíamos descrito antes, que tiene el melón adentro del melón. Y después vamos a tener un montón de otros diagramas. Pero, como pueden ver acá,
más o menos pueden ver que tienen una estructura recursiva los diagramas, y los vamos a escribir de una manera particular. Lo que se puede ver, o más o menos ver, es que los diagramas que van a venir como en esta columna van a ser todos diagramas que tienen un melón con otro melón adentro, con otro melón, con otro, con otro, con otro. Y después va a aparecer lo mismo acá con los dos, y así. Entonces, la manera en que la gente se dio cuenta que esto se puede escribir es así. Tenemos de vuelta el propagador libre, y después acá vamos a poner un nuevo amigo en esta historia, que es este sigma. Y este sigma va de alguna manera, ahora vamos a definir qué es, pero va a sumar todos los diagramas estos. Y después vamos a tener 2 sigmas, y después vamos a tener 3 sigmas. Uy, perdón. Acá vamos a tener solo 2, y después van a venir 3, y se entiende la idea. Y ahora lo que me falta decirles es qué es sigma. Entonces la otra ecuación que voy a hacer es que es sigma, y sigma lo voy a escribir, sigma le suelen llamar como la autoenergía, y va a ser un melón, o una bola, perdón, de vuelta, donde en lugar de poner el propagador libre, voy a poner el propagador entero. Y estas son mis 2 ecuaciones que tengo ahora para este sistema. Entonces vamos a ver la primera. Si no se quejan, asumo que se entiende. Y de vuelta, la forma correcta de hacer esto es ver la integral de caminos, como les expliqué ayer, meter este g como la función de 2 puntos del fermión, poner el sigma como un multiplicador de Lagrange y hacer todas las integrales gaussianas que aparecen, primero con el desorden, después con los fermiones que también aparecen de forma cuadrática, y eso nos va a dar una acción para estas variables g y sigma. Y ahora vamos a ver que las ecuaciones de movimiento de esa acción, que corresponden a tomar el límite de n grande, son las mismas que van a salir de estos diagramas. Entonces veamos qué quiere decir la primera línea. La primera línea saco todas las rayitas, y eso me dice que el propagador entero va a ser la suma del propagador que ayer llamamos G free, el propagador libre, y después voy a tener el propagador libre con un sigma por el propagador libre. Después, el segundo término, voy a tener propagador libre, sigma, G free, sigma, G free, y así sucesivamente. Y esto ya se pueden imaginar cómo viene. Esto es una, ¿cómo le dicen? Una progresión geométrica. Sacamos factor común G free, y entonces nos aparece 1 más sigma G free más sigma G free cuadrado más, etc. Una duda, Damián. Sí, Una consulta. Ahí en el diagrama ese de sigma, tú tienes vértices, ¿correcto? No sé si lo estoy entendiendo bien, en el sigma. Hay, por dos, ejemplo, ajá, sí. exacto. Ahora, pero el hamiltoniano que tú construiste, al menos el día de ayer, era un hamiltoniano con 4 mayoranas, pero esos vértices solo tienen 3 piernas. No sé si, o sea, porque normalmente cuando trabajas en campo, o sea, dependiendo cuántos campos tienes, depende, o no sé si estoy entendiendo mal. No, o sea, este es como es como el círculo interno, digamos. Lo puedes pensar como que te vienen 2 rayitas acá. Esas líneas sí serían las... Claro, esas líneas las podría poner acá, Ya. ¿no? Y ahí tenés 4 en cada
en cada Ok, lado. claro. O sea, es como, más bien como una función amputada, que le estás quitando las piernas Claro, externas. Correcto. exacto. Ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces ahora vamos a sumar esto. Si se acuerdan de algún curso. Uy, bueno, es medio raro esto, pero sigma g a la k. Y lo vamos a hacer bien a lo bestia, pero esto termina estando bien. Da esto. Entonces lo que encontramos es que G lo podemos escribir como el propagador libre por 1 menos sigma. Bueno, perdón, este G es free. 1 menos sigma G free a la menos 1. Y esto en general la gente lo suele escribir como G free a la menos 1 menos sigma todo a la menos 1. Y esta es nuestra primera ecuación. Acá estoy haciendo todas las manipulaciones muy rápido y con la mano, pero con todo esto hay que tener bastante cuidado porque acordémonos que estas funciones G son funciones bilocales en el tiempo, tienen dos parámetros continuos, t y t', y entonces estas multiplicaciones hay que hacerlas con un poquito de cuidado. Claro. Pero al final es lo que da. Y la segunda ecuación es simple, es sigma igual, tenemos los dos vértices que recién nos decía alguien que me olvide el nombre, y los 3G. Entonces, déjenme borrar este cuadro de acá y hacer un cuadro rojo más grande. Estas son nuestras ecuaciones de Schwinger-Dyson. Una cosa más que voy a agregar es que lo único que cambia, ¿se acuerdan que también hicimos el modelo ayer, que era el SYK con Q fermiones en la interacción? Lo único que cambia va a ser que la segunda ecuación, en lugar de tener G3, va a tener G a la Q menos 1. Y estas ecuaciones, que parecen bastante simples, tienen que ser, es algo bastante impresionante, que es algo que no pasa en general en teoría cuántica de campos, ni siquiera en n igual a 4, creo que hay una forma cerrada de escribir todos los diagramas planares en el límite de n yendo a infinito. Y nada, eso es algo para remarcar y es lo que hace que este modelo tenga tanto interés, porque se puede resolver. Estas ecuaciones se pueden resolver de manera, bueno, para los que saben, de manera bastante fácil en la computadora, y además se pueden resolver en ciertos límites que ahora vamos a analizar de manera analítica también. Y esto suma de vuelta todos los diagramas a todos los órdenes en J en el límite en que n es grande. En teoría de perturbaciones, si queremos hacer esto, calculamos el primer loop, el segundo loop, el tercer loop, y allá. Esto suma todo de una. Bastante poderoso. ¿Preguntas? Yo me perdí de dónde salió la J cuadrado. De los dos vértices estos. Ok. Bueno, entonces ahora nuestro objetivo es calcular esta función de 2 puntos. Llegamos a unas ecuaciones para esta G. Tratemos de resolverlas. Entonces busquemos soluciones
a las ecuaciones de Schwinger-Dyson. Lo que vamos a hacer, o sea, este sistema, de vuelta, esto se puede, sabemos cuánto vale el G-free, y en principio es un sistema de dos ecuaciones, donde esta G y sigma son variables bilocales, y no sé, alguien se puede resolver de manera iterativa en la computadora y qué sé yo. Pero acá lo que vamos a hacer es pensar o resolver el sistema cuando nos vamos bien hacia al infrarrojo, que quiere decir que consideramos tiempos largos, por ejemplo, o J grandes. Entonces, la idea es que si hacemos un dibujito, el UV está acá y tenemos fermiones libres, y después como que bueno, esto va a valer cuando los tiempos son muy pequeños, o sea, J tau menos tau prima mucho menor que 1, y después nos queremos mover de ahí, y nos vamos a mover all the way hasta el infrarrojo, y vamos a querer analizar las soluciones de esta ecuación cuando J t es mucho más grande que 1. Y la clave para hacer eso es que vamos a considerar que este término de acá, como es un término ultravioleta, que es el propagador libre de los fermiones, no va a contribuir cuando me voy al límite de Jt yendo a infinito. Entonces vamos a simplificar esta ecuación sacándonos de encima este término, y vamos a resolver las nuevas ecuaciones que le vamos a poner Schwinger-Dyson IR, que van a ser G igual a sigma a la, bueno, menos sigma a la menos 1, y después vamos a tener sigma igual a J cuadrado G cubo. Y ahora, si se acuerdan de la primera clase, van a ver que va a pasar algo muy similar. La observación crucial es que estas ecuaciones tienen una simetría extra. Y esa es la simetría de reparametrizaciones. Entonces supongamos que tau, en lugar de ser tau, lo mando a alguna función phi de tau. Y esto va a hacer que esta G de tau y tau prima van a escalear. Ay, no me va a entrar. Van a venir acá. Entonces G de tau tau prima va a escalear como phi prima de tau, phi prima de tau prima, algún delta, por G de phi de tau prima. Y ahora, si sigma escalea de una forma muy parecida, phi de tau, phi prima de tau prima, y acá en lugar de delta le voy a poner delta, pero por q menos 1, o por 3, en este caso. Y acá voy a tener sigma de phi de tau, phi de tau prima. ¿Bien? Y ahora de vuelta voy a necesitar que se acuerden de las clases de Guille. Esto es como escalea una función de 2 puntos conforme cuando los campos tienen peso delta.
Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, primero chequeemos que esto da. La primera ecuación es un poco más complicada, pero chequeemos que da que esto nos da bien. Cuando ponemos el sigma modificado, vamos a tener, bueno, ¿lo ven? O sea, cuando pone el sigma modificado, ponemos phi' a la 3 delta por sigma, y esto va a ser igual a, a j cuadrado, y acá el g cubo me va a ser phi' delta al cubo, g cubo. Y entonces estas dos cosas se me van, y estas ecuaciones son invariantes ante esta reparametrización. La primera ecuación es un poco más complicada y se las dejo para que la analicen. Y bueno, si uno resuelve, una cosa que se da cuenta es que el delta tiene que ser 1 sobre q, o 1 sobre 4 en este caso. Y eso, encontramos entonces, empezamos con el hamiltoniano de sub ik. Tomamos el límite de n yendo a infinito, encontramos unas ecuaciones que nos suman todos los diagramas. A esas ecuaciones le estamos analizando el límite infrarrojo, nos estamos yendo muy lejos de cuando los fermiones están sueltos, y lo que encontramos es que en ese límite las soluciones tienen una simetría extra, que es una simetría de reparametrizaciones, y que estas funciones g y sigma escalean como funciones de dos puntos de una teoría conforme. ¿Se entiende? Entonces, vamos a escribir acá. Hay una simetría de reparametrizaciones emergente en el infrarrojo. Muy bien, encontramos esta simetría. Ahora que encontramos la simetría, nos tiene que ser fácil encontrar una solución a estas ecuaciones de Schwinger-Dyson, porque la solución va a estar dada por lo que sabemos que es la función de dos puntos conforme. Entonces, bueno, tau, pongamos tau prima. ¿No? Esto Guille lo hizo varias veces. Como son fermiones, vamos a poner este signo de tau. Y después esto solo puede escalear como tau menos tau prima a la 2 delta. La solución para sigma es parecida, sigma conforme va a ser igual, pero va a ser j cuadrado por este b cubo, va a sobrevivir un signo de t, y acá voy a tener t menos t prima a la 2 sigma por q menos 1. Y esto ya tiene un poco de olorcito a ADS2. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa con esta solución? Una vez que agarro esta solución ahora es invariante no ante todas las reparametrizaciones, sino reparametrizaciones que dejan el valor absoluto igual, y estas transformaciones ya las conocemos. Son las transformaciones que tienen b sobre c tau más d, con ad menos b por c igual a 1, que son las SL2R. ¿Ok? Y después, cuando agregamos el término UV, rompemos explícitamente esta simetría.
Si se acuerdan de la clase de ADS2, esto era exactamente lo mismo que estaba pasando. Empezábamos con nuestras curvas, que todas tenían la misma acción y no las podíamos identificar. Seleccionábamos una curva, esa curva era invariante con el interior de ADS2, era invariante ante estas transformaciones de SL2R, y después nos aparecía esta acción schwarziana que rompía la simetría esa explícitamente, bueno, nos aparecía este phi tilde, que era como un coupling dimensional. Entonces, esa va a ser básicamente la idea ahora. O sea, ¿cómo estoy de tiempo? Me queda bastante tiempo. Ok. Bueno, entonces sigamos un poco más a ver si llegamos a escribir la acción schwarziana. Y después vamos a hacer un paralelo entre lo que estaba pasando en ADS2 y lo que está pasando acá en SYK. Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, si estoy entendiendo bien, en el infrarrojo la teoría se vuelve conforme. Sí. Y ahí hay fuerte acoplamiento porque el coupling es mayor que 1. Sí, en Hay realidad acá, No. el coupling acá es dimensional, o sea, J tiene dimensiones de longitud a la -1 o de energía. Entonces no tiene sentido hablar de J solo, sino que de lo que hay que hablar es de JT. Esta va a ser nuestra variable adimensional. Entonces cuando esto es mucho más grande que 1, que puede ser interpretado como el límite de strong coupling o el límite en el IR, donde los tiempos son muy largos, esta cosa se vuelve conforme. Sí, entonces mi pregunta específica es, ¿se había interpretado estos couplings con diagramas de Feynman para codificar de alguna manera el desorden? Esas son las rayitas rojas que usted ponía en Sí. las... Y acá ya no se va a poder hacer eso porque está fuertemente acoplada. Bueno, Claro, claro, eso es lo bueno. Acá ya sumé todos esos diagramas, ya los sumé todos, desde el J cuadrado, J a la cuarta, J a la 6, J a la 8, J a la 10, todo eso, sumé toda la serie y me dio estas ecuaciones. entonces, Entonces ya sumé todos los diagramas. entonces se sigue teniendo esta noción de desorden a pesar de estar ya en el infrarrojo y con simetría conforme. Sí, esta es la teoría una vez promediada, digamos. Gracias. Porque cuando la rayita roja que yo escribía era el promedio sobre todas las posibles realizaciones del sistema. Entonces, este ensamble de hamiltonianos tiene una teoría efectiva que tiene este parámetro J como su coupling, y esta teoría en el infrarrojo tiene una simetría conforme que le aparece, digamos. En el UV tenía mis fermiones ahí libres, empiezan a interactuar, y cuando empiezan a interactuar fuertemente todos con todos, aparece esta simetría. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces hagamos una cuenta más, que es cómo aparece el schwarziano. Bueno. Esto es una manera rápida de decir cómo es la derivación. En realidad, hacer esto lleva su tiempo, pero vamos a citar al amigo que presenta este argumento, que es Vladimir Rosenhaus. Él tiene una presentación a SYK en este número de archive. 3, 3, 3, 4. Y la idea de él es, bueno, dice, ¿cómo hacemos para incorporar algún efecto del UV?
Entonces arranca con la función de 2 puntos, dependiente de alguna reparametrización. O sea, acá le vamos a poner el signo de tau, bueno, pongámosle 1, 2. Tau 1,2. Acá vamos a tener j a la 2 delta, y vamos a tener nuestro phi delta, phi 1, 2, dividido ¿ok? No hice nada hasta ahora. Esto sabemos que es una solución en el límite conforme, en el IR. Ahora él dice, bueno, ¿cómo hago para incorporar los efectos del ultravioleta? Y la idea va a ser agarrar esta función conforme y ponerla de vuelta en la acción completa. Entonces lo que va a hacer es definir dos variables, T1 menos T2, la va a llamar T menos, y T1 más T2 la va a llamar T más. Y ahora lo que vamos a hacer es expandir esto en el otro límite, cuando j tau menos tau prima ahora es mucho menor que 1. ¿Sí? Es medio como un truco. Arranqué con la función que vale cuando las separaciones de los tiempos son largas, y ahora voy a evaluar esa misma función cuando los tiempos son cortos. Si hacemos esto, g tiene algunos numeritos por acá, y después va a ser 1 más delta sobre 6, t menos cuadrado, por el Schwarziano de phi de t de tau plus tau plus. Bien. Y de vuelta, si se acuerdan, cuando hicimos la acción en ADS2, la acción efectiva tenía un término que era como epsilon cuadrado, un término que era epsilon cuadrado, que se iba a 0, y después el término schwarziano. O sea que nos está pareciendo exactamente lo mismo. Si metemos esto en la acción efectiva, que la escribimos ayer en el G sigma action, esto va a quedar como n sobre j de tau plus el schwarziano de f tau plus. Ok, esta cuenta no la hice, pero la pueden hacer ustedes. Agarran la acción efectiva y meten el G este y el sigma que les aparece, y les va a quedar esta acción efectiva, que de vuelta es la misma que nos quedaba cuando analizábamos el n, los espacio-tiempos de near ABS2. ¿Ok? Y bueno, y una vez que tenemos la función de 2 puntos, podemos meterla en la acción y calcular la termodinámica, podemos calcular la entropía, podemos calcular el calor específico, podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a tener mucho tiempo, así que lo que voy a hacer ahora es resumir un poco lo que hicimos en estas 4 clases y ver las similitudes entre el ADS2 y el SYK. Pero la idea de esto, de vuelta lo repito porque es bastante asombroso, me parece, es que empezamos con un sistema que tiene fermiones libres, no tiene nada que ver con gravedad. N fermiones libres puestos ahí en un punto que anticonmutan y nada más. Ahora le pusimos esta interacción random de todos con todos que empiezan a interactuar, y nos dimos cuenta de que cuando son muchos, esa cosa se puede sumar, y se puede sumar entera. Sumamos todos los diagramas, nos quedaron ecuaciones que resuelven, que resuman todos los diagramas, y las soluciones a esa ecuación nos dan exactamente lo mismo que nos da en una teoría de gravedad.
O sea que de alguna manera estos fermiones libres se acoplaron de tal manera de que allá lejos en el infrarrojo formaron una especie de espacio-tiempo en 2 dimensiones. Bastante maravilloso. Ok, pero escribamos un poco todo esto que estuve diciendo y volvamos a escribir las cosas que ya habíamos calculado la otra vez. Bueno, empiezo en la otra hoja directo. Entonces, en la clase 2, en la clase 1 vimos que la clase 2 iba a derivarse de agujeros negros cerca de extremales. En la clase 2 dijimos, bueno, ya sabemos que el límite cerca del horizonte de esos agujeros que son cerca de ser extremales está dictado por esta teoría de gravedad en particular, que se llama la acción de Jacob-Teitelbaum, y la escribimos. Tenía un parámetro que era este phi naught, que habíamos dicho que calculaba la entropía en el límite extremal. Y después teníamos esta acción con la métrica H, la métrica H, nuestro campo el dilatón, y acá teníamos R más 2, y teníamos algún término de borde. Bueno, vamos a escribirlo también. Había un término de borde que tenía el valor del dilatón en el boundary por K. No quería escribir esto. Vamos de vuelta. El primer término que calcula la entropía extremal es la acción de Einstein, como la conocemos, con R y con el término de borde, con la curvatura extrínseca, y después había un segundo término en esta teoría que no tenía ningún phi naught, no sé por qué lo estoy escribiendo, y tenía un 1 sobre 16 pi g newton, y ahora sí tenemos la acción de Jacob-Teitelbaum. R más 2, esto vamos a ponerlo así. El valor del dilatón en la frontera y la curvatura extrínseca. ¿Ok? Esta era la acción que analizamos la otra vez. Después en la siguiente clase dijimos olvidémonos de todo eso, analicemos sistemas de mecánica cuántica con desorden. Y entonces escribimos de vuelta el hamiltoniano de SYK, J, I, J, K, L, psi I, psi J, psi K, psi L, y le incluimos esta función de 2 puntos al J, o es lo mismo decir que J lo sacamos de una distribución que tiene esta varianza. Y bueno, identifiquemos un poco las cosas entonces. En la teoría de gravedad, primero tenemos el g Newton, al principio acá de la acción. Después teníamos otro parámetro que era este phi naught. Y después teníamos un tercer parámetro que era, no sé si se acuerdan, el phi tilde, que habíamos dicho que el phi boundary era como phi tilde sobre un epsilon chiquito. Y esos eran los 3 parámetros que tenía esta teoría. Entonces tenemos G Newton, phi naught y phi tilde. Ahora si vamos a ver los parámetros en la teoría de mecánica cuántica, tenemos un parámetro de vuelta que es el n, que elegimos una potencia de n muy específica en esta distribución gaussiana que nos permitió hacer una suma a todo orden en J. Tenemos n. Tenemos
ahora les voy a decir, pero tenemos una entropía a temperatura cero, que se va a llamar S0, y tenemos un J, el coupling de nuestra teoría ensamblada o promediada. Ahora algo que llegué a hacer en la clase 2 es calcular la entropía para esta teoría de JT, y esto iba como phi naught sobre 4G. Esta era la entropía de Bekenstein-Hawking para el término de Einstein, y después teníamos, no sé si se acuerdan, pero teníamos un numerito que me había salido mal ese día, creo, pi sobre 4G, phi tilde sobre beta. Y este 1 sobre beta era importante en el límite de bajas temperaturas, porque primero es el término correcto en la expansión de los agujeros negros cerca de extremales, y segundo porque era algo que no se podía obtener en la teoría conforme misma, porque rompía la invariancia conforme y necesitábamos este parámetro phi tilde dimensional para poder escribir algo que vaya como 1 sobre beta. En SYK no hice la cuenta, pero se puede hacer, y en especial si tomamos el límite de Q yendo a infinito, esto se puede hacer de manera analítica, o sea, se puede tener una solución para la termodinámica de la teoría para cualquier valor del coupling en el límite en que n se va a infinito. Y lo que da es que hay un término que va como n y tiene un medio de log 2. Esto es la entropía de los fermiones libres, simplemente hay n sobre 2, 2 a la n sobre 2 grados de libertad. El término de interacción nos va a agregar una pequeña corrección, que es pi cuadrado sobre q cuadrado por 4, no es muy importante. Y después vamos a tener un término nuevo, que va a ser el que nos interesa, que va como n sobre q cuadrado sobre beta j. Y ya creo que mirando estas dos expresiones, uno puede identificar que esto es parecido a lo que hacía Guille el otro día, que identificaba la longitud de la cuerda con la longitud de la cuerda sobre la longitud de Planck, bueno, no me acuerdo todo, el radio de Anti de Sitter, y esas cosas con n y lambda en la teoría cuántica. Acá lo que juega ese papel, el papel de G es la longitud de Planck, y después vamos a tener este phi tilde, que es nuestro coupling en la teoría de gravedad, que ahora no es una teoría conforme, entonces ese coupling tiene dimensiones. Y entonces identificamos rápido que Gn, si miramos acá, el primer término, podemos identificar Gn con 1 sobre n, phi naught con la entropía a temperatura cero de SYK, y phi tilde con 1 sobre el coupling de SYK. Y esto era básicamente lo que les quería mostrar. Ahora, esto parece muy simple para ser verdad. Entonces lo que les tengo que decir antes de terminar es que SYK es un ejemplo muy pavo, si se quiere, simplemente tiene fermiones, y no sabemos si esto tiene una dualidad tan robusta como n igual a 4 igual a type 2b, NADS5, process 5, como les contaba Guille el otro día. En particular, sería espectacular tener un ejemplo de un agujero negro en teoría de cuerdas o en alguna teoría de supergravedad que se pueda resolver tan fácil como SYK, por ejemplo, y que se pueda resolver para cualquier valor de n y para cualquier valor del coupling. Ahí tendríamos una verdadera ventana a lo que sería la gravedad cuántica, digamos, cuando aprendemos G,
y prendemos J. Pero lo lindo de esto es que si bien es una teoría simple, es mecánica cuántica, dual a una teoría de gravedad en 1 + 1 dimensiones, la teoría se puede resolver en distintos aspectos, en distintos límites, analíticamente o numéricamente, como sea, pero se puede resolver y se puede explorar lugares paramétricos del espacio de fases, digamos, que en otras teorías no se pueden. En n igual a 4 o en otras teorías de campos hay gente que, digamos, hay grupos enteros de investigación tratando de ver cómo hacer para sumar todos los diagramas planares y qué cosas se pueden saber en función del coupling y qué cosas no, y etcétera, etcétera. Y este es un modelo simple donde todas esas cosas se pueden hacer. Y por eso les quería contar sobre esto en estas clases. Antes de terminar, déjenme mostrarles algunos plots de las cosas que se pueden hacer en este modelo, algunos más analíticos que otros. Este plot, el primero de acá, es un plot de la entropía en función de la inversa de beta J. Yo acá les escribí solamente el primer término, cuando beta, no acá, el primer término en la expansión de beta J yendo a infinito, o sea, temperatura 0. ¿Hay preguntas que me las estoy comiendo o no? ¿Con qué software? Ahora les cuento el software. Entonces acá les escribí solo el primer término, pero esta cuenta en el límite de Q yendo a infinito se puede hacer, de vuelta, se puede hacer entera. Y planeaba hacérselo, pero no voy a tener tiempo, pero se los voy a dejar escrito en las notas que después les voy a mandar, así que si quieren entrar en la página se bajan las notas y pueden ver más o menos cómo se deriva. Pero este es el plot, y es un plot analítico, no es una función implícita, pero es una función analítica de cómo va la entropía para cualquier valor del coupling. Empezamos acá, donde tenemos los fermiones libres, y entonces por eso acá esto se va a 0. O sea, S menos S0 nos dice que en esta zona de acá, S es como S0. Tenemos los fermiones libres, eso es lo que esperábamos, cuando el coupling es muy chiquito, no pasa nada. Y a medida que nos vamos metiendo hacia adentro, empezamos a ver que esto cambia, la curva se empieza a curvar, valga la redundancia, y eventualmente llego, cuando la temperatura es muy baja, llego a un régimen de parámetros donde la entropía se hace efectivamente lineal en la temperatura, y esta es la curva lineal que habíamos obtenido, la que escribí antes, y vemos cómo se pega a la entropía total en el límite en que la temperatura se va yendo a 0 o J se va yendo a infinito. Y de vuelta, esto es bastante asombroso porque es algo que vale para que lo podemos calcular desde beta J, 1 sobre beta J infinito, hasta 1 sobre beta J yendo a 0, y lo podemos calcular para cualquier valor. En general, bueno, muchas veces las cosas se pueden calcular en la teoría libre o haciendo perturbaciones, o sea, en un régimen por acá. Y en el régimen de acoplamiento fuerte podemos usar lo que nos dice gravedad para calcular el comportamiento acá. Son muy pocos casos los que sabemos donde podemos calcular toda la curva para cualquier valor y machear lo que nos dice una cuenta con lo que nos dice la otra. Este plot lo hice yo hoy a la mañana en matemática, o sea que si ponen las fórmulas se puede hacer, es muy simple, no hay nada numérico, nada, es simplemente poner las cuentas, los valores de la cuenta y se hace. Después tenemos este plot, que es la función de 2 puntos. Acá, perdón,
Acá esta línea raya es el propagador conforme a temperatura finita. Nosotros lo calculamos a temperatura cero, pero siempre podés hacer la transformación de t yendo a tan t sobre 2, creo. Y esto te va a dar la función de 2 puntos a temperatura finita. Y vemos de vuelta que cuando beta j vale 10, o sea, no es muy grande, la solución conforme, que es esta que está acá, se parece a la solución. Esta es la solución entera calculada numéricamente resolviendo las ecuaciones de Schwinger-Dyson. Y sabemos que esto vale, que esta curva se va a hacer la curva conforme cuando beta j se va a infinito. Entonces lo que hacen después ellos es pasar de 10 a 50, y ahí ven como esta curva, ahora la curva conforme, se parece mucho más a la solución entera, probando de alguna manera que las cuentas que hicimos, que son un poco así, las hicimos medio rápido, que tienen sentido. Esto está en el paper que les puse al principio de Maldacena y Stanford. Tienen una parte donde calculan estas cosas numéricas y qué sé yo. Otro plot, bueno, y esto, sí, puse este plot porque este juega con n infinito, pero cambia beta j. Otra cosa que la gente hace cuando lo pone en una computadora, puede ver qué pasa cuando n no es infinito y n tiene algún valor, ¿no? Recordemos que las matrices estas son 2 a la n sobre 2 por 2 a la n sobre 2, así que cuando empezás a poner n grande se vuelve un problema que tienen que solucionar los computadores más que nosotros, de cómo hacer para manejar esas matrices, y bueno, hay todo un montón de métodos, y este es un paper del grupo de Stanford, que unieron fuerzas entre varios expertos en simulaciones numéricas para obtener estos plots, y es un plot de la energía sobre n en función de la temperatura para distintos valores de n, y lo que se va viendo es como las curvas se van queriendo ir hacia el resultado que obtenemos en el saddle point, que es cuando n va a infinito. ¿Tengo tiempo para una más? Sí. El último que les quiero mostrar, este también lo pueden hacer ustedes en sus casas, es simplemente escribir el hamiltoniano de SYK para una realización. O sea, elegimos, si tienen matemática, le pueden pedir a matemática que les tire números aleatorios sacados de cierta distribución gaussiana. Ustedes eligen el centro en 0 y eligen el ancho, este sigma que nosotros elegimos, o pueden poner J1 y sacar números entre menos 1 y 1, qué sé yo. Y después pueden escribir su hamiltoniano, pueden escribir los fermiones, como les dije el otro día, y pueden hacer su hamiltoniano de SYK. Pueden escribir esto, el Q igual a 4, o pueden escribir el Q igual a 2 con J y J, psi y psi J. Para algún n razonable. En algún momento la computadora se les va a colgar, y bueno, ahí van a tener que llamar a algún experto. Pero esto creo que es para n igual a 20, creo, 16, no sé. Bueno, esto lo que hicieron, una vez que escribís el hamiltoniano, lo podés diagonalizar y calcular las autoenergías. Y esta es la distribución de autoenergías para el modelo de Q igual a 4 y Q igual a 2. Y hay muchas cosas para decir de estas dos. Lo único que voy a decir, si no me preguntan, es que esta tiene una cola así, mientras que esta enseguida viaja para arriba. Y esa es la diferencia entre las cosas que estamos haciendo con Q igual a 4, que tienen muchos estados cerca del ground state, mientras estas cosas que son Q igual a 2
tienen una cola que, por eso estos modelos son integrables, tienen una cola larga y hay muy pocos estados excitados ahí cerca del estado fundamental. Entonces, de vuelta, para resumir, el modelo de SYK te permite hacer muchas cosas, algunas, como esta, pueden ser analíticas. Esta es diagonalizar un hamiltoniano, sí, no es demasiado numérico. Después se pueden hacer cuentas, sí, es numérico. Después se pueden hacer cuentas numéricas, como de este tipo y de este tipo, pero se puede, lo que quiero decir es que este modelo, si bien es muy simple, se puede resolver para muchos distintos valores de n y de j, y lo interesante es que en este límite, cuando va a infinito y j se va a infinito, aparece un espacio-tiempo en 2 dimensiones que está gobernado por esta teoría que estudiamos, que es la teoría de Jacob-Teitelbaum, y que además tiene el mismo comportamiento, un comportamiento similar a cómo se comportan los agujeros negros en dimensiones superiores cerca del límite extremal. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar en estas clases. Espero que les haya gustado y si tienen preguntas, que vengan. Sí, Giselle, por favor, vamos a pasar a las preguntas. ¿Facundo? Sí, Facundo. Sí, hola. Quería preguntar respecto de eso, justamente eso. Dos preguntas tenía. Una, el parámetro este S0 sería el término de orden 1 sobre beta a la 0, que estaría relacionado con el Q, ¿no? O sea, tendría mucho que ver con Sí, el Q, con la cantidad de... sí, acá sí. Q es un parámetro que no importa mucho, porque si pones Q igual a 2, si Q es distinto de 2, si pones Q igual a 4, 6, 8, 10 o infinito, la forma paramétrica de todas estas ecuaciones no va a cambiar. Van a cambiar un poquito los números. Acá escribí el Q yendo infinito porque es uno que puedo resolver analíticamente. Pero si yo hago Q igual a 4, acá se me va a salir este Q cuadrado y me va a aparecer un numerito. Por eso no lo asocié explícitamente a nada de la teoría de gravedad. Pero sí, Ok. es cierto que en realidad yo acá en este ejemplo podría poner n sobre q cuadrado, por ejemplo, pero q es un numerito, no cambia nada, digamos. No es que me va a cambiar si yo cambio n, las cosas cambian abruptamente. Si salgo del límite de n igual a infinito, tengo que contar un montón de correcciones, por ejemplo, las correcciones a la acción efectiva solo valen el límite cuando n va a infinito. Si cambio Q, no pasa nada. Lo único que pasa es que en el límite de Q yendo a infinito puedo resolver analíticamente más cosas. O sea que es una herramienta para calcular cosas analíticas, pero no es algo fundamental de la teoría. ¿Se entiende? Claro, no, yo porque no entendía bien por qué el parámetro ese que considerabas en la teoría de SYK era S0. Y bueno, y cuando vi la fórmula esta del primer término de la expansión de la entropía en SYK, lo relacioné con que, bueno, también en un momento tenías que decir quién era Q. Decís Entonces, nada, lo por el pensé Q que está acá, ¿no? tal cual. O sea, como que veía que, bueno, vos decís quién es N y después decís quién es Q y ahí ya sabés quién es ese cero. De ahí lo veía. Sí, está bien. Podés ponerle alguna dependencia a Q en este S0, si querés. Claro, perfecto. Pero Y la una idea, más y... Sí. sí, espera que te termino de contestar esto. La idea es que S0 es la entropía a temperatura cero. Que en el caso de los agujeros negros extremales sería la entropía del agujero negro extremal. Y en el caso de SYK es esta cosa de que a una temperatura cero
tenés entropía. Claro, Es algo ok. bastante particular. Y de hecho tiene que ver con tirar el límite de n yendo a infinito. Perfecto. Y la última, Sí. en esa identificación que haces, el tema de las dimensiones, o sea, ponerle Gn es la constante de Newton y tiene dimensiones y No, del no. otro lado no tenés. Sí, la clave es que ¿Cómo es la cosa? en dos dimensiones la constante de Newton no tiene dimensiones. Es algo también Ah, particular. Pero si escribís, por ejemplo, la gente escribe que G Newton es como el Planck a la D-2, por ejemplo. claro, ahora sí me lo estoy comprando más. Claro, y el J decías que tenía dimensiones. Y el J tiene phi dimensiones tilde, y phi tilde también, porque phi tilde aparecía phi tilde sobre Z, si te acordás en el dilatón. El dilatón no tiene dimensiones, Z tiene dimensiones de longitud, entonces este phi tilde tiene que tener dimensiones de longitud. perfecto, o sea que todo cierra, listo. No, yo porque en un momento vi eso Sí, y sí. me chocó. Bueno, mil gracias. No, de nada. Sí, todo cierra de manera muy linda. Hay algo más que no dije, pero que lo escribí de manera que parece obvia, pero hay una identificación más, que es que el beta de SYK es igual al beta de JT. Acá escribí beta y acá escribí beta, y vos me podrías decir, ¿por qué escribiste beta en los dos lados? Bueno, esa es un poco la magia de la correspondencia, ¿no? Que la temperatura del Bulk se asocia a la temperatura de la teoría cuántica. Valentín. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Este campo phi que aparece en el schwarziano visto desde el lado de SYK, digamos, Uh-huh. ¿es como una especie de espurión que sale cuando rompes la simetría con forma del IR o algo así? Me tendrías que decir que es un espurión, pero Bueno, el bosón de Goldstone, digamos. sí, es una especie de bosón de Goldstone. Sí, es casi un bosón de Goldstone. Ok. Pero la acción efectiva esa, entonces, del schwarziano, en principio es conforme en todas las energías, digamos, no solamente en el IR. O una cosa así. Eh, ¿Esta acción? Esa, sí. Eh, o sea, yo lo pienso como que esta acción es la que te saca del régimen conforme de la IA, como prendiendo un source, que es este 1 sobre J, y un campo, que es este schwarziano, y es la acción que te lleva hacia el UV, rompiendo la simetría. ¿No? Es como Ah, ok, cuando ok. agregas un lambda O en tu acción. Claro. Sí, Valentín, ¿puedes hacer su pregunta? Anthony, perdón. Anthony, Aparte de esta identificación entre los parámetros de ambas teorías, se puede también hacer como una identificación de observables, así por ejemplo como en la teoría original de Maldacena se identifica correladores más FT con los observadores en gravedad o observadores como son loops. se Se escucha puede bastante también mal. hacer eso más Se allá. escucha bastante mal. Voy a responder lo que entendí, y si no responde la pregunta, me volvés a repreguntar, ¿ok? Creo que la pregunta es si podés calcular funciones de correlación como se hace en la conjetura original. Y la respuesta es que sí y que no.
uno puede calcular correladores en esta función de near ADS2 y compararlos con los correladores de SYK. Y eso se machea, hay una cantidad de papers de Gross y Rosenhaus, donde ellos lo que hacen es machear las funciones de correlación en ADS2, en JT, con las funciones de correlación en SYK, y empiezan con la función de 2 puntos, después hacen 3 puntos, 4 puntos, y creo que ahí se quedaron. Y lo que pasa es que no sabemos cuál es la teoría entera en el bulk. No sabemos si hay una teoría de cuerdas, como en la correspondencia original, que la podemos expandir a todo orden en 1 sobre n, por ejemplo, y hacer todas las cuentas, o en el coupling. Entonces, lo que vos podés ir armando es tratar de ir armándote esa teoría, calculando orden a orden y macheando todos los parámetros. Lo que sería bueno es que de machear estas cosas aparezca como una estructura más grande y sepamos si hay una correspondencia en el sentido más fuerte de la dualidad. Por ahora parece que no, pero no se sabe cuál es la respuesta definitiva a eso. ¿Se entiende la respuesta? ¿Contesta la pregunta? De nada. Sí, la contesta. Manuel de la Cruz deja una pregunta por escrito. Dice si SKY podría entenderse como una generalización de BCS en el sentido de una interacción efectiva entre fermiones en superconductividad. No sé, me tendría que explicar más cómo piensa que es esta, por qué lo llamaría una generalización del BCS. Sí, no estoy seguro cuál es la pregunta ahí. Damián, ¿puedo aprovechar para una pregunta? Sí, dale. Siguiendo más o menos, complementando un poco a la respuesta que diste a Anthony, Sí. ¿qué debería de pasar para extender a dimensiones altas? O sea, más o menos, ella preguntó, por ejemplo, ya respondes de alguna forma de que, ¿qué pasaría para que funcione no solamente en estos de 2 más 1, sino en realidad incompleta? Vos estás preguntando, o sea, ¿qué es lo que querrías extender a dimensiones superiores? ¿Querrías sistemas con desorden, por ejemplo, del lado cuántico? ¿Querrías... o sea, porque esta correspondencia funciona un poco al revés. O sea, como tenemos ejemplos en dimensiones superiores que funcionan, y es una dualidad 1 a 1 entre la parte de gravedad y la parte de mecánica cuántica, y cuando lo bajamos a 2 dimensiones, nos encontramos con los problemas que les contaba en la primera clase y no sabemos cómo hacer esta dualidad. Y lo que trajo esta idea de ADS2 SYK es una forma de romper las simetrías, pero manteniendo un conocimiento de la simetría conforme que estaba en el límite, de manera tal de que se puede entender de los dos lados. Sí, perfecto. Vos podrías preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con por qué tuvimos que agregar desorden en la teoría de mecánica cuántica y si eso lo podemos hacer en dimensiones superiores? Esa es una pregunta válida. Y la respuesta tiene varias respuestas también esa pregunta. Una primera respuesta es que el desorden la gente se dio cuenta después de que no era tan necesario en toda esta formulación. Si vos haces una sola realización de la teoría, si el n es suficientemente grande, muchas de las propiedades
que tiene el conjunto también lo tiene una realización del conjunto. Entonces, por ejemplo, este gráfico de acá, estos dos gráficos de acá, no hice ningún promedio sobre muchas realizaciones. Es solamente una vez agarré mi J random, pero no hice ningún promedio. Y ya me da una distribución de probabilidad muy parecida a la que me da si promediase sobre todas las realizaciones. Cuando promedio, esta curva se hace mucho más suave, digamos. Entonces, una primera respuesta es que el desorden, en este caso, no era tan necesario. Hay modelos también que son modelos vectoriales que analizó Klebanov y Tarnopolsky, que son modelos vectoriales que no tienen desorden y sin embargo tienen este tipo de propiedades que se pueden sumar en el large N y se encuentran ecuaciones como parecidas a las que encontramos. Y sí, ¿qué pasa en dimensiones superiores con el desorden? Es una pregunta que no sabemos responder. O sea, si vos te tomás en serio esta dualidad y decís, bueno, esta dualidad es una dualidad entre una teoría de gravedad y un ensamble de teorías cuánticas, ¿cómo se vería eso en dimensiones superiores? Esa es una pregunta que todavía no sabemos responder, creo. Muchísimas gracias. En 3 dimensiones, si es pure gravity, se pueden decir algunas cosas, pero más allá de eso, no se sabe. Cristian. Cristian. No hay más preguntas de Cristian. Alfredo, entonces. Muy bien, Damián, muchas gracias por esta charla tan interesante. Volviendo a las figuras que tenías, sí. Las gráficas, ¿qué tienes en los ejes, en esas? En esto sí. Perdón, no lo estoy marcando. En estos plots, sí. Esta es la distribución de autoenergías. O sea, tenés el hamiltoniano, lo diagonalizás, te aparecen autovalores y te van a aparecer autovalores que tienen, o sea, te van a aparecer tantos autovalores que tienen 0 energía, tantos autovalores que tienen energía menos 20, tantos que tienen 20, tantos que tienen 10, etc. Entonces esto es energía y esto es cantidad de autoenergías. Ok, muchas gracias. Y en la gráfica de arriba, la que tiene la singularidad cuando uno baja a cierta temperatura, bueno, temperatura 0, sí, ahí, eso se parece mucho a las gráficas de superconductividad, donde si tenemos en el eje de las IES la conductividad. Sí, es como que hay un parámetro de orden que se va a 0 en determinada fase o una cosa así. Sí. Bueno, a que se va a infinito más bien, ¿no? O sea, se va a 0, pero después se va a infinito y entonces es ahí donde surge. Y lo que tienes... Sí, o sea, hay cosas que son similares porque esto, o sea, tiene que ver con romper las simetrías y como decía Valentín, este schwarziano es una especie de modo de Goldstone, entonces es una especie de ruptura de simetría lo que está pasando, entonces por eso hay cosas similares. ¿La S qué es? Nada más para esa es la entropía térmica del sistema. Sí, la entropía. Muchas gracias. Sí, en el ensamble canónico, no sé, donde fijas la temperatura. Muchas gracias. O sea, está la temperatura fija, el coupling y...
Ahora Cristian puede hacer su pregunta. Sí, sí, ¿aló me escucho? Sí, sí. Sí, gracias Teófilo, gracias Damián por todo, por la charla, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La pregunta es la siguiente, fíjate cuando entiendo esta correspondencia entre cuántica y gravedad, cuando hablamos de que aparece de una teoría cuántica como la que estamos trabajando, este ensamble de teorías cuánticas, de pronto aparece un espacio literalmente, o esto es algo que se dice por correspondencia, ¿sí? Es una buena pregunta, es un poco más filosófica y supongo que depende de cómo quieras interpretar la correspondencia. Si le preguntás a Lenny Susskind, él escribió hace unos años que dentro de unos años una computadora cuántica con qubits va a poder hacer agujeros negros en un laboratorio haciendo experimentos. Diciendo como que, bueno, que de ese sistema de qubits va a salir el agujero negro dual. Sí, dándole carácter de realidad. Claro, sí. Lo que se puede decir acá es que cualquier cálculo que hagas teniendo estas identificaciones te va a dar lo mismo haciéndolo en la teoría de SYK o en la teoría de JT. Ok. Sí, no es que en las ecuaciones no aparece un término que te diga, mira, apareció de pronto un espacio. Claro, no. Lo que pasa es que esas ecuaciones que en un lado son como explícitamente una teoría cuántica de fermiones que no tiene nada que ver con gravedad, de alguna manera, cuando el acoplamiento se hace fuerte, emerge un comportamiento que es igual al que aparece en gravedad. Ok. Sí, no sé si eso quiere decir que apareció una dimensión nueva desde tu punto donde estaba pasando todo eso, no sé, depende cómo lo quieras interpretar. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Damián. De nada. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Giselle. No hay más preguntas, profesor. Bueno, entonces déjenme agradecer a Teófilo y a todos los organizadores y a todos los que todavía tenemos un montón de gente un sábado, acá ya es de noche, así que gracias a todos por venir y espero que les haya gustado. Profesor Vargas. Sí, también en nombre de los participantes y en nombre de los organizadores, Damián, te agradecemos de corazón por tu tiempo y por compartir tus conocimientos sobre todo estos puntos actuales con todos nosotros. Y muchísimas gracias, Damián. Solamente quiero hacerles recordar dos puntos. Primero es de que en diciembre nosotros hemos pensado de la siguiente manera: organizar esta escuela introductoria en español en estos temas. En diciembre hay un workshop que está organizando la red de halografía, donde también, por cierto, estará Damián como uno de los speakers, que va a tocar sobre comentarios sobre la halografía anti de Sitter. Entonces, recuerden que aquí... ¿Puedo hacer unos comentarios para Sí, autopromocionarme? Sí, exactamente. Eso es lo que quería, por favor. Entonces, hasta ahora todo lo que hicimos fue ADS-CFT. Y esto está buenísimo si queremos, por ejemplo, como hacía Guille, calcular funciones de correlación en el CFT a partir del ADS, ir así hacia este lado y calcularnos funciones de correlación en teorías fuertemente acopladas. Y está bárbaro. Un poco de lo que yo quise hacer ahora es mostrarles el otro lado, empezando desde una teoría de campos, cómo es que aparece un espacio de anti de Sitter.
Y todo esto está muy lindo y son ideas muy interesantes y profundas. Está buenísimo que podamos estudiar y desarrollar, pero nosotros, en nuestro universo, vivimos en algo que se parece más a De Sitter. El universo ahora tiene constante cosmológica positiva, y eso significa que se está expandiendo, expandiendo de forma acelerada, y como la velocidad de la luz es finita y el espacio se nos está expandiendo, las galaxias se nos están yendo cada vez más, nosotros estamos rodeados por un horizonte de eventos que se llama horizonte cosmológico. El horizonte perdón. Esto lo escribí en español. El horizonte cosmológico. Entonces, todo observador en De Sitter está parado en algún lugar de su coso, el universo se está expandiendo y solo tiene acceso a una parte de todo el universo de De Sitter. Y este horizonte cosmológico, también hay trabajos de Gibbons y Hawking en los años 70, Gibbons y Hawking en los 70, que proponen que este universo, este horizonte, como los horizontes de eventos, tiene entropía y satisface ciertas leyes de la termodinámica. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para entender este universo de manera holográfica si no tenemos la frontera que nos da anti-De Sitter? En todo este juego que estuvimos haciendo de ADS-CFT, es muy importante tener una frontera donde la gravedad, de alguna manera, se hace muy débil o se desacopla, y entonces podemos entender los observables desde el punto de vista de la frontera. Ahora, si nosotros estamos en el medio, encerrados por un horizonte cosmológico, no tenemos frontera en ningún lado, y dónde ponemos nuestra holografía o cómo hacemos siquiera holografía. Este horizonte en principio tiene que tener una entropía, si creemos en lo que dicen Gibbons y Hawking. La entropía es lo que dio origen, en definitiva, al principio holográfico, entonces quizás podemos suponer que este espacio-tiempo también tiene que tener una realización holográfica. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Podemos hacer algo con De Sitter y tratar de entender desde dónde emerge? ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener esta teoría? Si es que existe, ¿es una teoría local, unitaria, es una teoría conforme, es una teoría de campos o es una teoría de mecánica cuántica? Y si esta teoría existe y la podemos caracterizar, entonces tiene que tener propiedades muy particulares que el espacio-tiempo de De Sitter tiene, como por ejemplo funciones de correlación y distintas cosas, en donde, digamos, el horizonte cosmológico se comporta de manera bastante crucialmente distinta a cómo se comporta un horizonte de eventos. Así que esa va a ser el tema de mi charla en diciembre, no me acuerdo si 16 o 18, es tratar de usar todas las herramientas que aprendimos en ADS-CFT para describir la teoría cuántica de un universo que se parece más al nuestro, como es el universo de De Sitter. Así que todos invitados, va a ser una charla bastante accesible, voy a contar qué es De Sitter, cómo son las coordenadas, cómo se crea este universo, este horizonte cosmológico, cuáles son los problemas para hacer holografía, y quizás algunas ideas de cómo solucionarlos. Así que eso, todos invitados. Perfecto, Damián. Entonces, como escuchamos, así es que estamos ahí. Y solamente para completar, aparte de Damián, estarán también otros conferencistas de la red. Y la verdad que, como ya hemos aprendido las principales ideas y algunos cálculos aquí en esta escuela,
va a ser fundamental también, sobre todo para los que quieren trabajar en esta área y los que están trabajando, asistir a esta conferencia, workshop del 16 al 18 de diciembre. Bueno, eso es el primer punto. Segundo, por cierto, para inscribirse, la dirección está en la página web de la escuela. Ahí está adjuntado. Ustedes pueden entrar ahí y inscríbanse al evento, por favor. Bueno, entonces, más una vez, Damián, muchísimas gracias. Un grande abrazo. Nos vemos en diciembre ahí. Y con los participantes nos vemos a la 1 de la tarde, también con la última charla de Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Damián. Muchísimas gracias. Un grande abrazo. Buenas noches. Abrazo. Hasta la próxima.